Con el avance de asignatura. Si se recuerdan bien, habíamos indicado de que en la hematopoiesis teníamos tres fases, una fase mesoblástica, una fase hepática y una fase medular. Aquí en la característica rosada, en la fase mesoblástica o mesodérmica, habíamos hablado del sac-Yolk o del saco vitalino, ¿verdad? Y también de la, del mesonefrus, de la gónada, o sea, paraórtica, donde se localizaba entonces ya una determinada edad. Y si se dan cuenta, entonces en la línea guinda habíamos indicado de que se instalaba o se anidaban los islotes sanguíneos. Estos islotes sanguíneos determinaban entonces la formación, ¿verdad? Entonces de las fases, o perdón, de la producción de los glóbulos rojos, o es decir, del hematopoiesis en sí. Entonces, dense cuenta de que comienza a madurar y la fase mesoblástica en una fase determinada, a partir del primer, segundo hasta el tercer, cuarto mes, entonces va a declinar en su funcionalidad y a partir del primer mes el tejido hepático, o es decir, el hígado, va a asumir entonces la responsabilidad de la hematopoiesis, haciendo un acme, una cúspide o una cúpula a nivel entonces del sexto mes, ¿verdad? Sexto mes que para posteriormente comenzar a declinar hasta el décimo mes, ¿verdad? Entonces el tejido esplénico también habíamos indicado de que a partir del segundo o del 2,5 mes comenzaba a ascender entonces y hasta el sexto mes también era parte del tejido hematopoyético productor de células rojas y también linfoides. Y si se dan cuenta, la parte amarilla va declinando hasta finalizar, es decir, la parte ya después postnatal. También había en la línea verde, a partir del quinto mes, ¿sí? Comienza a ascender en la línea verde y tenemos un acme entonces de la médula, es decir, la médula ósea va a ser el responsable, sobre todo la médula ósea, la responsable entonces de generar la hematopoiesis desde aquí, es decir, desde el décimo mes, que es entonces su cúspide, a su acme de producción, en una forma indefinida hasta la edad adulta, donde ya comienza a declinar, ¿verdad? Por las características que va a asumir la médula ósea roja, por la mielofibrosis, es decir, por el reemplazo del estroma y del parénquima mieloide óseo por tejido fibroso. Entonces, esas son las características que en los ancianos o las enfermedades crónicas degenerativas generen entonces este tipo de anemias por esta alteración de la producción del hematopoiesis. Y si se fijan en la parte punteada de plomo, a partir del cuarto mes también va a ser los nódulos linfáticos, ¿verdad? O los ganglios linfáticos quienes van a ser productores o a ser parte entonces de la hematopoiesis, produciendo entonces la línea linfoide, ¿verdad? Los linfocitos T, los linfocitos B y los natural citolíticos, o sea, los natural killer. Entonces, esta gráfica es ilustrativa para determinar la hematopoiesis y la participación de cada órgano en sus tres fases. Lo propio acá, ¿verdad? Entonces tenemos acá el sac-Yolk o el saco vitalino, el hígado, el vaso, la médula ósea. Entonces, dense cuenta, a partir del quinto mes hacen un acme después del nacimiento. Entonces determinen a partir del nuevo mes, ¿verdad? Del noveno mes de gestación. Entonces dense cuenta de que la línea roja se va a mantener casi vertical, ¿verdad? Con ligero descenso hasta a partir de los 80 años, ¿verdad? 80 años, 70, 60, entonces está generalmente produciendo. Y lo único que va a generar cambios son los lugares entonces de producción. Habíamos indicado de que en las primeras fases, a nivel de la tibia, ¿verdad? La tibia, que era entonces a nivel de las epífisis y de las epífisis y también de la metáfisis, generaba entonces parte o era partícipe en la hematopoiesis. El fémur, dense cuenta de que en el noveno mes tenía entonces un acme grande, ¿verdad? Entonces de producción. Se podía haber hecho entonces aquí punciones siempre y cuando se necesite un medulograma. Pero a medida que va descendiendo, vean, entonces a partir de los 30 o 40 años, ya no podemos hacer una punción medular o una punción para obtener médula ósea. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces ya tejido de médula ósea roja, pero ya en pequeñas cantidades. Lo que nos interesa también en las partes de las costillas
que también a partir del noveno mes hace también entonces un descenso hasta los 80 años. Vea entonces por la delgadez que tiene entonces el periósteo y el tejido trabecular a nivel de las costillas, podríamos realizar entonces una punción con obtención de muestra en una forma satisfactoria hasta los 80 años. El esternón, pues entonces en la parte naranja pues es un tejido bastante bueno, ¿verdad? Entonces, para poder obtener buena cantidad y en buenas condiciones de calidad de la médula ósea roja. Y las vértebras, pues lo más importante, ¿verdad? Para realizar, siempre y cuando entonces consideren, ¿no? Entonces siempre hay que considerar, y en esta parte, si se dan cuenta, falta el tejido, o sería las crestas ilíacas, ¿no? Las crestas ilíacas, es decir, los huesos ilíacos, en su porción de las crestas ilíacas, que son entonces los lugares entonces de mayor accesibilidad y de mejor obtención de la médula ósea roja. Lo propio acá, ¿verdad? Hematopoiesis, tenemos entonces el Hallyork, que libra entonces a nivel de tejido esplénico del hígado, tenemos entonces en la línea naranja, entonces a nivel del feto, novenoides, ¿ves? Entonces las partes distales, entonces de los huesos largos, y tenemos entonces el esqueleto en sus cortes axiales, ¿verdad? En el adulto, a nivel entonces del diplo del cráneo, a nivel entonces de las epífisis, a nivel entonces de lo que son las costillas, esternón, cuerpos vertebrales y pelvis. Y también entonces las epífisis de los fémures. Pero bueno, pues ya habíamos indicado entonces cuáles eran las condiciones y las zonas de mayor accesibilidad y de generar menor trauma posible en la obtención de muestra. Entonces, en esa fase mesoblástica o mesodérmica, ¿verdad? El saco vitelino entonces era el más principal, ¿verdad? Y habíamos indicado los islotes sanguíneos. Esto yo creo que hemos repetido esta diapositiva. Acá tenemos en una forma gráfica, ¿verdad? Entonces aquí el ectodermo y aquí tenemos entonces las redes o las células primitivas rojas. Estamos hablando del hemocitoblasto, ¿no? Entonces este hemocitoblasto a través entonces nos va a generar lo que son entonces las células endoteliales. Estas son las islas sanguíneas, ¿no? Entonces en color celeste y quinto. Entonces, dense cuenta de que a partir de este brote de células van a generarse entonces una gran cantidad entonces y van a ser partícipes en la formación de la hematopoiesis. Luego tenemos a partir de los 20 días en el desarrollo embriológico el sarquiol, o es el saco embrionario, o el saco vitalino, que va a generar entonces, ¿no? Y tenemos, y si fijan, aquí tenemos entonces la parte del gonadal dorsal aórtico, donde el AGM, donde se va a localizar entonces exclusivamente estas islas sanguíneas, donde van a ser entonces activas durante el desarrollo del producto. Y el hígado, vean ustedes aquí el tejido fetal a los 30 días, ¿verdad? Y están cargadas, ya habíamos indicado, de hemoglobina, la alfa 2 y la gamma 2, ¿no? Entonces, ya entonces en este periodo periodo fetal de 30 días, se está cargando ya de una hemoglobina especializada entonces solamente en el hígado, para cumplir ya una determinada función de transporte de oxígeno. Y a nivel de la médula ósea, a los 70 años, o a los 70 días, perdón, a los 70 días, ustedes ya ven, ya la formación de hemoglobina con alfa 2 y beta 2 y la alfa 2 delta 2. ¿No? Entonces, son tipos de hemoglobina que se van cargando a nivel de los eritrocitos para cumplir ya satisfactoriamente lo que es la hematosis, ¿no? Entonces, aquí tenemos un corte de lo que es las islas sanguíneas, recubiertas entonces de una parte periférica, que es el endotelio, y finalmente tenemos aquí las células que son provenientes del hemocitoblasto o productoras entonces de los progenitores celulares, ¿no? Aquí tenemos entonces un corte sagital del tubo neural, de la formación de las somitas, la aorta dorsal, ¿verdad? Y el mesonefros genital right gónadas, donde se va a generar este tipo, ¿verdad? Entonces, en esta porción, vean ustedes, está esta sección A, que se va a localizar casi cerca, entonces, ¿verdad?, del mesonefros, que va a ser entonces la principal generadora de la hematopoiesis en el desarrollo fetal.
El periodo mesoblástico entonces va a iniciarse a partir de la tercera semana de la gestación y durante muchos años se ha pensado que toda la hematopoiesis se originaba en los islotes, ¿verdad? Pero se ha podido determinar entonces de que no solamente eran los islotes, sino que todo este órgano, ¿verdad? Del gonadal era entonces la que se generaba. Vean ustedes aquí, tenemos las células mesenquimatosas, no está clara la diapositiva, pero gráficamente podemos hacerla entonces, ¿no? Las células mesenquimatosas, los angioblastos que les había hablado, ¿verdad? Parte entonces de lo que era el hemocitoblasto, los islotes sanguíneos y el endotelio primitivo. Las células sanguíneas primitivas y los vasos sanguíneos primitivos. Hemos indicado de que estos islotes y el epitelio primitivo, ¿verdad? Formaban las paredes del túnel medular y esta parte del túnel medular estaban revestidos por células endoteliales y estas células endoteliales eran las encargadas de generarnos ya sustancias que iban a mantener activa y en una forma protegida, dando entonces origen aquí a lo que habíamos hablado de los lugares fisiológicos de protección de las células troncales hematopoieticas. Nos estábamos refiriendo al medio o al ambiente fisiológico que tenía que necesitar el desarrollo de estas células. Entonces se ha demostrado entonces de que el tejido en la etapa mesoblástica, ¿verdad? Solamente se desarrollan, ¿verdad? Los eritroblastos se desarrollan en saco vitalino, las células troncales, el stem cell, las hematopoieticas, y dan lugar entonces a la hematopoiesis definitiva, que es una fuente intraembrionaria del AGM, el aortis gonadal mesonefros que les había indicado en la gráfica. Posteriormente, estas células troncales hematopoieticas, habíamos dicho, de que se sembraban, iban entonces a distintos lugares, partes entonces del sistema fagocítico mononuclear, y me estoy refiriendo al hígado y al vaso, ¿no? Entonces el hígado fetal y las 5 semanas de gestación ya tenía una participación activa entonces en el proceso de la hematopoiesis. El periodo mesoblástico o hematopoiesis temprana, ¿verdad? Primitiva es transitorio. Cesa a las 6 u 8 semanas. Como han visto en la gráfica, no era un periodo prolongado, sino que solamente duraba un determinado tiempo, mientras esté madurando o se esté formando ya el tejido hepático para asumir la responsabilidad de la hematopoiesis. Entonces, en la fase del mesoblasto, es decir, la activa en el saco vitelino, solamente nos va a durar de 6 a 8 semanas de gestación. Y esos productos hematopoieticos del tejido, los productos hematopoieticos de la fase mesoblástica o mesodérmica, van a ser medibles las hemoglobinas que habíamos dicho, ¿verdad? Las hemoglobinas Portland-Gowers y el Gowers 1 y el Gowers 2. Estos son dos tipos de hemoglobina que vamos a encontrar en la fase mesoblástica de la hematopoiesis. ¿Sí? Si yo les pregunto entonces en el examen, ¿cuáles son los productos hematopoieticos medibles en la fase mesoblástica? Entonces ustedes contestarán como las hemoglobinas Portland Gower 1 y el Gower 2. ¿Está bien? Vamos entonces. En el hígado, entonces estamos hablando ya de la hematopoiesis hepática y esa ya es la segunda fase de la hematopoiesis y se va a establecer a partir de la quinta o sexta semana de gestación. ¿Sí? De la quinta o sexta semana de gestación. Y dice acá, es el sitio principal de producción de la sangre hasta alrededor del sexto mes fetal. ¿Bien? Entonces, de que el hígado tiene que ser entonces considerado como el órgano hematopoiético importante entonces en esta fase, hasta el sexto mes fetal, donde las células son casi exclusivamente hematopoiéticas. Entonces me estoy refiriendo a que son células troncales hematopoiéticas por excelencia en sus distintas gradaciones, ¿verdad? Estaré hablando del hemocitoblasto, estaré hablando de la célula troncal hematopoiética, estaré hablando de las células o los progenitores comunes, las comprometidas, ¿verdad? Que están entonces ya generando células en distintas fases para posteriormente originar ya las fases definitivas en la fase eritroide. ¿Sí? Entonces, el hígado es un órgano entonces muy pues noble y tenemos que considerarlo como un órgano importante en la hematopoiesis. Entonces, vean ustedes de que el periodo hepático entre las semanas de gestación 4 quinta, cuando existen grupos de eritroblastos, granulocitos y monocitos. Habíamos dicho entonces, cuando estoy hablando de grupos de eritroblastos, granulocitos y monocitos, estamos hablando de las células troncales comprometidas y también de los precursores comunes, ¿no?
Entonces, este permanece en el sitio principal del hematopoiesis durante la vida fetal y mantiene su actividad de hasta 1 o 2 semanas después del nacimiento. Entonces, ¿qué dice esto? De que el hígado va a cumplir una actividad importante de la hematopoiesis hasta 1 o 2 semanas después del nacimiento, para posteriormente declinar su función y la médula ósea va a ser entonces el tejido quien va a asumir la responsabilidad, las riendas de, en definitiva de la hematopoiesis. ¿No? No con eso quiero decirles de que el hígado va a perder esa capacidad de hematopoiesis. Cuando existe un proceso de aplasia medular, ¿verdad? De fibrosis, de mielofibrosis, estoy hablando de la médula, el hígado, entonces, que era un tejido hematopoyético, pudiese asumir entonces nuevamente o retomar entonces la hematopoiesis. No con la misma intensidad y proporcionalidad que tiene la médula ósea, sí, pero con la responsabilidad de generar entonces células maduras dependiendo entonces las necesidades del organismo. ¿Mm? Lo propio el vaso. ¿No? Entonces, este periodo del hepático también se va a caracterizar porque el vaso y los ganglios linfáticos y el timo, vean ustedes estos tres, vaso, ganglios linfáticos y timo, van a ser constitutivos o constituyentes de ¿quién? Del sistema fagocítico mononuclear. Pero estos órganos también son parte del tejido o del sistema hematopoyético. ¿No? Entonces, en la línea linfoide, sobre todo los ganglios linfáticos, perdón, y el timo, también entonces en la liberación de timocitos, de los linfocitos T, que son parte entonces de la línea linfoide de la hematopoiesis. ¿Qué productos medibles vamos a tener en la fase hepática? Entonces, dense cuenta de que como en el primer periodo, ¿verdad? Mesoblástico teníamos la Portland, la Gowers 1 y la Gowers 2. En este periodo, los productos que vamos a medir son los eritroblastos primitivos. ¿Bien? Todos los eritroblastos primitivos y definitivos. Granulocitos, monocitos, linfocitos, los megacariocitos, las hemoglobinas F, la hemoglobina A y la hemoglobina A2. Entonces, dense cuenta de que en esta fase ya hepática tenemos ya la hemoglobina definitiva, la hemoglobina madura, caracterizada entonces por la A1 y la A2, sobre todo la A2, entonces que va a generar, y la hemoglobina fetal, ¿no? Entonces, hasta la fase entonces donde exista ya la declinación de la funcionalidad del hígado, ¿sí? Entonces, está claro hasta acá, ¿verdad? Si estoy corriendo demasiado, por favor, me gustaría de que hablen, me digan, porque tal vez estoy corriendo demasiado y no se me está entendiendo la clase. Está bien, Doctor, doctor. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, tengo una consultita, no entendí Sí, bien la partecita. Yo tenía entendido por otras materias antecesoras que teníamos tres tipos de hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina embrionaria, que ya, tenía la fórmula de epsilon y gamma. Mi pregunta es si esa hemoglobina en algún momento se va a poder medir, tal vez en la etapa mesoblástica o no. claro. Estamos hablando entonces de la fase embrionaria, estamos hablando de la fase mesoblástica, ¿verdad? Entonces, en pequeñas proporciones existen este tipo de hemoglobinas. Cuando estemos haciendo hemoglobinopatías, van a darse cuenta ustedes de la cantidad de hemoglobina que vamos a tener, los tipos y diversidad entonces de funciones que van a tener cada hemoglobina. Esta hemoglobina epsilon, entonces, que se encuentra en la fase embrionaria, estamos hablando de la fase mesoblástica, existen pequeñas cantidades, pero por su característica, y por la funcionalidad que va a tener, entonces no vamos a considerarlo entonces de importancia, ¿sí? Pero sí estas otras como es la Gowers 1, la Gowers 2 y la Portland, que son las que nos Mm, determinan, y sobre todo la hemoglobina fetal, ¿no? Entonces, esos sí son medibles por su proporción, por su cantidad y por la funcionalidad que va a tener. Está bien, doctor. Muchas gracias. La, la capacidad, o diré no está muy rápido, ¿verdad? La explicación. Me gustaría de que me digan si está muy rápida o bajo o la intensidad de las evoluciones de explicación. Doctor, buenas tardes. Sí, está corriendo un poco. Yo quisiera que un poquito más baje la intensidad. Excelente, Por favor, doctor. muy bien, excelente.
entonces. Pero hasta acá se ha Gracias, entendido, doctor. perdón. Sí, Sí, doctor. doctor. Está bien, muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases medibles? Es decir, ¿qué elementos vamos a medir en la fase hepática de la hematopoiesis? Entonces, estos son los productos que vamos a medir o que voy a solicitar. Si yo estoy sospechando, entonces, en qué fase está de la hematopoiesis, o sea, la hematopoiesis, voy a pedir, entonces, y pido, y al informarme que está presentes los eritroblastos, de primitivos y definitivos, los granulocitos, es decir, las células troncales hematopoyéticas comprometidas, los monocitos, los linfocitos y los megacariocitos, etcétera. Entonces ya me doy cuenta de que, de que este informe está correspondiendo a qué? A la fase hepática de la hematopoiesis. ¿Ven? Entonces ya me está dando una pauta para pensar en qué fase se está encontrando la hematopoiesis. Luego pasamos entonces a la fase medular, ¿no? Entonces la fase medular, ustedes dense cuenta, y esa es la importancia, porque he hecho un hincapié y un realce y he dado mayor importancia en la médula ósea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la médula ósea pues va a ser entonces la que se va a hacer cargo de todo lo que es la hematopoiesis. ¿En dónde? En esta cavidad, la cavidad medular. Y esta fase medular o el periodo medular comienza a partir del quinto mes. Existen contradicciones en algunos libros, algunos dicen a partir del cuarto mes, otros dicen del sexto mes, pero vamos a considerar un término medio entre el quinto mes. ¿Ya? Entonces, en los exámenes, por favor, quisiera que coloquen a partir del quinto mes, entonces, de desarrollo fetal, ¿verdad? Donde ya va a comenzar entonces a formarse los islotes sanguíneos que están dispersos en las células mesenquimáticas del parénquima o del parénquima mieloide, y comienzan a diferenciarse ya las células sanguíneas en todos los tipos. Entonces, ¿qué tipo de células voy a encontrar en esta fase medular? Ya estamos hablando, ¿verdad? Si aquí estoy indicando de que comienzan a diferenciarse, entonces la fase de diferenciación de las células maduras, perdón, de las células inmaduras que son el hemocitoblasto, ¿verdad? El angioblasto, y ya me están dando células troncales comprometidas, me están dando ya células diferenciadas, ¿verdad? Por eso entonces que en la fase hepática se estaban ya madurando, se estaban diferenciando y presentaba entonces en esta fase ya como son los monocitos, los megacarioblastos, etc. Pero en esta fase medular entonces todas estas células comienzan a diferenciarse mucho más, ¿sí? Se diferencian entonces en una forma mucho más notoria, más clara y me determinan ya entonces líneas celulares identificadas. Y la producción medular comienza pues con la osificación y el desarrollo de la médula en el centro del hueso, siendo la clavícula el primer hueso que muestra la actividad hematopoyética medular. ¿Ven? Entonces, ha habido un periodo bien activo entonces desde la fase mesoblástica, la fase hepática. En estas dos fases, ese embrión que se está desarrollando está entonces satisfecho por los aportes de estas dos hematopoiesis, del mesoblástico y hepático. Pero tiene que haber un rector, ¿verdad? Quien entonces determine de que la hematopoiesis sea en una forma entonces continua, en una forma protegida y que genere y que nos proporcione células sanguíneas, pero que cumplan una función adecuada. Y es ello entonces de que la producción medular va a comenzar en esto, osificándose ya entonces la parte perióstica, es decir, formándose entonces el periósteo, ¿sí? Formando ya el canal medular que habíamos indicado por la fase de la angiogénesis, ¿verdad? Donde el hemocitoblasto entonces comenzaba a generar la médula y siendo entonces la clavícula el primer hueso donde va a mostrarse actividad hematopoyética. Y a partir ya del sexto mes, ¿verdad? A partir de este sexto mes ya, la médula ósea se convierte en el sitio primario de la hematopoiesis. Sexto mes entonces del periodo del desarrollo o de la gestación, ya entonces la médula ósea se convierte en el sitio preferido de predilección de la hematopoiesis, ¿sí? Entonces, ¿qué células vamos a encontrar a nivel de la médula ósea? Vean ustedes, las células de la médula ósea que vamos a encontrar, tenemos entonces el stem cell, ¿verdad? El stem cell, ya saben ustedes, es la célula madre, la célula pluripotencial, ¿sí? O las TOTI. Y tenemos entonces acá con sus ligandos, ¿sí? Ya habíamos indicado que era un ligando, que era una expresión, ¿verdad?
Un ligando era un lugar entonces de recepción, de choque, diremos así, entre los antígenos de superficie de la médula, o perdón, de la célula del stem cell, con los ligandos de las otras células. Entonces estamos actuando como un interruptor, ¿verdad? Tenemos que activarlos entonces estos ligandos y estas expresiones para que funcionen entonces estas y haya una maduración y una diferenciación de las células. ¿Verdad? Tenemos entonces aquí la matriz extracelular y habíamos indicado también qué funciones cumplían la matriz extracelular, que era entonces la de generar entonces citoquinas, ¿verdad? Y estas citoquinas pues que actuaban como ligandos, ¿verdad? O como expresiones, ¿no? Entonces por eso estoy poniendo entonces aquí la matriz extracelular en azul, que es entonces un ligando, ¿verdad? Aquí tenemos una célula, ¿verdad? Grasa o un adipocito que también tiene ligandos y también entonces capaz de recibir o de enviar mensajes al eritroblasto para que genere entonces una producción. Alguien me había preguntado en una oportunidad de que en qué época o cuándo se venía a reemplazar entonces la médula ósea roja por los adipocitos, ¿verdad? O se convertía en médula ósea amarilla. Entonces, esto estaba supeditada, pues, entonces al desarrollo, ¿verdad? Al desarrollo óseo y a la edad. A mayor edad, entonces, habíamos indicado de que el hombre, ¿verdad? O la mujer se llena entonces de mayor cantidad de grasa. Y esta entonces iba a hacer entonces de que los estímulos que se generaban entonces a nivel de la médula ósea, entonces vayan siendo alteradas. No nos olvidemos de que dentro de la fisiopatología de la obesidad, ¿sí? Está la participación activa de los adipocitos, generando la liberación de sustancias, ¿verdad? Como la adiponectina, ¿verdad? Sí, sobre todo la adiponectina, la leptina, que son sustancias que van a generar de que los osteoblastos y los osteoclastos comiencen entonces a modificar su función y al mismo tiempo vayan reemplazando por tejido fibroso, ¿no? A nivel del canal medular. Vean ustedes entonces de qué es la importancia que se tiene en esta gráfica. Los fibroblastos igual, ¿verdad? Lo propio, tienen sus ligandos y tienen sus receptores entonces a nivel del stem cell. Luego tenemos las células endoteliales que tenemos los macrófagos. Estos macrófagos eran importantes también, ¿verdad? En su fase de que, en la fase de la liberación de citoquinas en caso de que existiese algún problema de proceso infeccioso o inflamatorio. Tenemos las células endoteliales y los fibroblastos. Adhesiones moleculares, ¿verdad? Factores de crecimiento y los ligandos y factores de crecimiento o factores de receptores o receptores del factor de crecimiento. ¿Ve? Entonces, todo esto es una parte de tipo genética, de tipo inmunológico, molecular, para poder entonces entender y para poderles explicar la funcionalidad que tiene el stem cell o la célula madre sobre las distintas células y también estas células en reciprocidad hacia la médula stem para que se genere modificaciones y formación de células precursoras. ¿Se ha entendido esta parte, verdad? Sí, doctor. Excelente. Doctor, una pregunta. Sí, dime. Nos dijo que la la médula roja se convierte en médula amarilla. En caso de que se lo puede requerir, ¿se vuelve a activar la médula amarilla en médula roja o ya no se le puede volver a activar o cumplir esas funciones? Bueno, generalmente hemos indicado, ¿verdad?, de que estamos hablando de médula ósea cuando hablamos de una gran Ujú, concentración, ¿verdad? Una gran ya, concentración de precursores de células troncales hematopoyéticas con una función, ¿verdad? ujú, En alguna oportunidad, estas células o estos adipocitos se convierten, ¿verdad?, en médula ósea roja. Pero no es entonces de gran intensidad, sino que existe una pequeña proporción entonces de los adipocitos van a generar esta reversión de funcionalidad. Más al contrario, entonces este tipo de células, por ser un tejido o una célula que va a generarnos una gran reacción inflamatoria, genera entonces mayor reacción de los macrófagos y de los fibroblastos. Y este hecho hace de que todo lo que es la médula ósea se convierta en un tejido fibroso. Y estamos hablando entonces de una mieloptisis o de una mielofibrosis, ¿verdad? Entonces, difícilmente entonces la célula
el adipocito o la célula amarilla, o perdón, la grasa amarilla o la médula ósea amarilla, pudiese entonces revertir. Puede hacerlo, pero no en proporción. Está bien, doctor, gracias. ¿Qué productos medibles vamos a tener entonces en la fase medular? Entonces, en esta fase medular, como en las anteriores, ¿verdad? En la fase mesoblástica y en la hepática, vamos a buscar y vamos a medir ¿qué? Que se presenten o que se incluyan todos los representantes de las diversas etapas de maduración. Hemos indicado de que existe una fase de maduración muy marcada entonces en la fase medular, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que encontrar pues todo lo que son los productos dependientes de la maduración y encontramos a todas las líneas celulares, la eritropoyetina, la hemoglobina fetal y las formas adultas de hemoglobina, ¿no? Entonces, las formas adultas, como estamos refiriendo, entonces la A1 y la A2 nos encontramos en gran proporción entonces a nivel de la médula. La hemoglobina fetal ya encontramos, pero en proporciones disminuidas, pero aquí encontramos entonces la eritropoyetina como elemento, como un producto de real importancia para para el estímulo, ¿verdad? Para generar un estímulo de la médula ósea para la eritropoiesis, ¿no? Entonces estamos hablando tanto de la eritropoiesis como de la hematopoiesis, la participación de la eritropoyetina. Entonces, como un recuerdo, aquí hemos indicado entonces de que la hematopoiesis de una médula ósea va a ser entonces a partir del sexto mes, ¿verdad? Y a partir ya de los 18, 20 años, habíamos visto entonces en el desarrollo de la edad, comienza entonces a declinarse, ¿verdad? De 18 a 20 años se encuentra la médula ósea activa en vértebras, costillas, esternón, cráneo y epis de hueso. ¿Ven? Entonces habíamos visto en esa gráfica, ¿verdad? Con un corte axial, de que las calotas, o es decir, de que el diplo del hueso del cráneo también participaba, pero no en grandes proporciones. Tampoco uno se atrevería a hacer una PAMO o una biopsia del diplo de verdad o del cráneo para sacar un poquito de médula. Posiblemente no encontremos y por el hecho de generar trauma, yo creo que no nos expondríamos a eso, sino tendríamos que buscar lugares donde exista entonces mayor cantidad de médula ósea para obtener entonces un producto adecuado, ¿sí? El vaso se va a transformar en un órgano hematopoyético, ¿verdad? Desde aproximadamente el segundo, séptimo al séptimo mes de gestación. Habíamos visto esa gráfica en naranja, ¿verdad? O en amarilla, que generaba entonces una proporción muy escasa, muy reducida, entonces, sobre todo generaba la línea de tipo linfoide, ¿bien? Entonces, haciendo un resumen, dense cuenta que ya tenemos el porcentaje, ¿verdad?, de distribución de la médula ósea, ¿verdad?, o de la hematopoiesis en distintos segmentos del cuerpo. Y donde generamos entonces una mayor proporción, vean ustedes, la pelvis. ¿Vean? Entonces, un 40% se va a generar de la hematopoiesis a nivel de la pelvis. En segundo lugar, las vértebras, ¿verdad?, de la columna cervical, 28%. Después le sigue el cráneo y la mandíbula en un 13%, costillas un 8%, el esternón 2% y en algunos, y en extremo de huesos largos un 8%, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vamos o no podemos entonces exponernos, por decirles, del esternón? Es más accesible, ¿verdad? Es menos traumático porque tenemos tejido adiposo en menor proporción, ¿sí? Pero el lugar donde obtenemos una mayor cantidad de médula ósea sería a nivel de la pelvis, ¿verdad? Y pues claro que tendríamos dificultades de generar entonces una punción, sobre todo en personas obesas, ¿verdad? Claro, en una persona normal y en personas que tengan un tejido muscular magro o disminuido, entonces la accesibilidad entonces a esta zona es mucho más fácil. En cambio, en personas obesas, gruesas, o que hagan entonces esa actividad, sí, sobre todo obesas, vamos a tener entonces dificultades en el acceso sobre todo, ¿no? Y también entonces en la obtención, ¿sí? Esas serían las características que vamos a tener. ¿Qué más tenemos que rescatar del tejido hematopoyético? Se desarrolla de la médula, la hematopoiesis se desarrolla en médula ósea debido a su capacidad de permitir anidamiento, crecimiento y diferenciación. Ya no vamos a hacer entonces hincapié en esto, ya hemos hecho en mayor detalle entonces cuando hemos hecho médula ósea, ¿verdad? La médula ósea, aquí tenemos entonces de que es un órgano blando, ¿verdad? No es duro,
Si es duro, entonces ya estamos pensando en una alteración de la médula ósea. Me estoy refiriendo ya a una mielofibrosis. Y la mielofibrosis va a ser reemplazo entonces de la médula ósea por tejido fibroso, ¿verdad? Tejido fibroso. Tenemos un contenido de un estuche, se da entonces ya la médula, células hematopoéticas maduras y nada más. Yo creo que esto ya no vamos a repetirlo. Pues ya sabemos, el tejido hematopoético se sitúa en espacios extravasculares a nivel de los sinusoides vasculares. La organización de la médula ósea presenta cordones extravasculares, esto tampoco ya vamos a repetir. Esto ya hemos hecho en gran detalle. Entonces, la distribución, ¿dónde están distribuidas? Ya saben ustedes entonces, los precursores eritroides. ¿Dónde están distribuidos los precursores eritroides? Pues están ubicados en grupos pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de quién, de los islotes sanguíneos. ¿Sí? Entonces, estos precursores eritroides están agrupados o están reunidos en pequeños grupos y estos son los islotes sanguíneos. ¿Sí? ¿Y en dónde están ubicados? Habíamos indicado cerca al endotelio de los senos o de los sinusoides vasculares. ¿Sí? Entonces, estos estaban requiriendo gran cantidad de aporte sanguíneo y oxígeno para comenzar entonces a activar. Estos eran los precursores eritroides. Bien. Segundo, los megacariocitos. Estos megacariocitos, ¿qué van a hacer? Son células grandes que van a generar entonces directamente lo que son las plaquetas, ¿sí? Y están ubicados fuera de las paredes vasculares de los sinusoides, es decir, ya cerca al componente, al cuarto compartimiento que es el vascular, ¿no? Entonces los megacariocitos, por su característica entonces de célula productora de plaquetas, tiene que tener entonces características también especiales, ¿verdad? Y también tener entonces estímulos especiales, ¿sí? Cuándo se van a generar gran cantidad de plaquetas y cuándo se va a generar una disminución de la proporción de plaquetas. Y estamos hablando lo que es entonces lo que es la hemostasia, ¿verdad? El equilibrio de la hemostasia y toda la participación de los fenómenos de la hemostasia que vamos a ver en su oportunidad. Y finalmente tenemos las células granulocíticas, ¿verdad? Que están situadas en mayor profundidad de los cordones, también cerca de los sinusoides, hasta la maduración del metamielocito, ¿no? Para acercarse posteriormente ya a los senos vasculares. Es decir, de que a partir de los cordones que se encuentran en la parte profunda de la médula, van a hacer entonces un seguimiento, una forma de diapédesis o sí, de movimientos brownianos hasta llegar entonces a los senos vasculares, ¿verdad? Entonces, los senos vasculares nos estamos refiriendo a los sinusoides vasculares, o a los sinusoides o a los senos vasculares donde se genera, entonces ya habíamos indicado de que percibían o cumplían una función de qué, de un sedazo, ¿verdad? Donde se generaba la selección de las células, eliminando todos sus organelos intracitoplasmáticos para posteriormente ya llegar entonces a la parte de la periferia, atravesando ya el endotelio para llegar entonces al tejido vascular como célula madura, ¿no? Entonces todo eso ya hemos avanzado, ya sabemos, solamente les estoy fijando entonces el concepto con respecto con esta diapositiva. Tenemos también entonces las células linfoides, ¿verdad? Que van a estar distribuidos de una manera irregular por todo el tejido hematopoyético, ¿verdad? Alguien nos preguntaba, ¿verdad? No creo que era Fernanda, que nos indicaba de que las células troncales, ¿verdad? Se dividían en dos líneas, la línea mieloide y la línea linfoide. Esta era entonces la principal, ¿verdad? Que estaban dispersas en todos los tejidos para cumplir entonces una función. ¿Y cuáles eran estos tejidos? Tenemos entonces todo lo que son el sistema fagocítico mononuclear. Tenemos el vaso, tenemos el hígado, tenemos los linfáticos, ¿verdad? Y también estas son las que van a cumplir la función entonces de la función linfoidea, ¿sí? Y tenemos las células hematopoyéticas diferenciadas, ¿verdad? Ya que van a pasar desde los cordones medulares hacia la circulación de los senos y van a comunicarse con los capilares intracorticales y drenar hacia la vena central. ¿Vean? Entonces, todo lo que les he explicado con anterioridad está acá en estas diapositivas. Hay algunas diapositivas en la exposición que repiten, ¿verdad? Entonces, posiblemente solamente sea para enfatizar entonces un concepto o para darles entonces mayor seguridad o para recordarles y fijar el conocimiento que ya se ha vertido anteriormente.
Entonces, una diapositiva repetida posiblemente sea para fijar el concepto o para rememorar entonces algo que ya se ha dicho. ¿Está bien? ¿Qué poblaciones celulares vamos a encontrar entonces en la hematopoiesis, ¿verdad? Durante esta fase entonces de la hematopoiesis. Estamos hablando exclusivamente ya no del hígado ni del mesoplasto, sino de la fase medular. Y tenemos los progenitores hematopoiéticos, ¿verdad? Y ya saben ustedes, los progenitores hematopoiéticos, las células troncales hematopoiéticas o stem cell o el TSH, ¿verdad? Son células inmaduras, de lógica, ya son células inmaduras, cuya cuantificación, es decir, la cantidad que estamos encontrando es de 1 en 2000 células de médula nucleada. Entonces, la proporción entonces, de estas células hematopoiéticas progenitores es de 1 en 2000 células, ¿sí? Pero dense cuenta de que esta célula que se encuentra entre 2000, tiene una importancia enorme, ¿verdad? Porque esta es la encargada, ¿verdad? Entonces, de generar la hematopoiesis, de generar precursores que posteriormente me van a dar entonces células ya especializadas, ya bien diferenciadas. Por ello, entonces, su importancia de este 1, ¿verdad? Es realmente importante, entonces, con respecto a los 2000 células. No son reconocibles. Habíamos indicado en la primera porción, cuando habíamos indicado las características del stem cell o de la célula troncal hematopoiética, de que no se reconocían entonces en forma morfológica, ¿verdad? A través del microscopio óptico, sino que tenía que hacerse a través de un microscopio electrónico, ¿verdad? Buscando características más específicas, es decir, viendo las características fenotípicas de la célula. ¿Y cuáles eran esas características fenotípicas de la célula? ¿Vean? No son reconocibles al microscopio óptico y se estudian mediante técnicas de cultivo in vitro o con un marcaje de los antígenos de diferenciación. Entonces, para diferenciar una célula madre de otra célula madre, ¿sí?, tienen que hacer este tipo de técnica, ¿verdad? Y tienen que buscar todo lo que son los CDs o antígenos de diferenciación o cluster differentiation por anticuerpos monoclonales. ¿Está claro? Entonces, para reconocer una célula troncal a través del microscopio óptico negativo, a través entonces de microscopio electrónico con técnicas de marcaje y cultivos in vitro, tenemos que identificar los antígenos de superficie o antígenos de diferenciación, ¿sí?, a través de anticuerpo monoclonal. Estas células hematopoiéticas o estas células troncales hematopoiéticas o progenitores hematopoiéticos se van a caracterizar por presentar positivos el antígeno CD34 y débilmente positivos al antígeno CD45. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, cuando ustedes vean, por decirles, un informe de un VIH, entonces que diga CD4 bajo y CD8 alto, entonces ya se dan cuenta ustedes de que están hablando de los antígenos de los linfocitos, ¿sí?, de los linfocitos CD4 o de los linfocitos CD8. Los CD8 son los fibroproliferativos, ¿sí? Es de que nos va a generar una fibrosis, una disminución entonces de la función del sistema inmunológico. En cambio, el CD4 nos está indicando de que el sistema inmunológico está activo, ¿verdad? Entonces está activo y están siendo protegidos. Por eso, entonces, para mí es muy importante, entonces, identificar el CD438. Si ustedes tienen un paciente con leucemia, con linfoma, con un mieloma múltiple, con un síndrome de Sézary, etcétera, ¿sí? Cualquier componente de lo que es, entonces, la oncohematología y de la patología hematológica, en sus características morfogenéticas y morfológicas de las células, cuando tengan el informe entonces del patólogo, tienen que buscar entonces estos antígenos de superficie. Estos antígenos de superficie nos están dando entonces de que si las células están muy activas, están en una fase senescente o están en una fase de diferenciación o están en una fase entonces de proliferación, etc.
Entonces, esto es entonces para nosotros característico e importante cuando hagamos el diagnóstico desde este punto de vista molecular en hematología, ¿sí? Entonces, para ello nos interesa entonces los antígenos de diferenciación o los sedes. También entonces vean ustedes de que en las poblaciones celulares tenemos dos tipos, ¿verdad? Los precursores hematopoieticos que hemos dicho entonces anteriormente, y los precursores hematopoieticos, ya aquí estamos refiriéndonos a los comunes, ¿verdad? A los comunes, ya son mucho más diferenciados. Su capacidad de autorrenovación está entonces disminuyendo, son más diferenciados y son reconocibles ya al microscopio óptico. ¿Ve? Entonces, las células troncales hematopoieticas no son reconocibles al microscopio óptico. Las células o los precursores hematopoieticos o células troncales hematopoieticas comunes y las comprometidas ya son reconocibles al microscopio óptico. ¿Por qué? Porque son más diferenciadas y su capacidad de autorrenovación va perdiéndose. ¿Está bien? ¿Y qué células vamos a encontrar entonces que se puede ya reconocer al microscopio óptico? Pues los eritroblastos, los mieloblastos y los megacarioblastos. Si yo pido entonces un frotis sanguíneo, ¿sí? Aparte del hemograma, un frotis sanguíneo, seguramente me van a despertar presencia de megaloblastos o presencia de linfoblastos. Entonces ya me está dando la presencia de blastos. Y estos blastos son provenientes de unidades formadoras de colonia, de blastos. Y estas unidades formadoras de colonias de blastos se encuentran ya como células hematopoieticamente comprometidas o comunes. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Está claro, ¿no? Cuidado que se estén confundiendo y me den entonces malos informes. Entonces, por favor, estoy dándoles al detalle. Célula troncal hematopoietica, ¿sí? Madre o célula madre totipotencial o pluripotencial, no se ve al microscopio óptico, sí al microscopio electrónico con técnicas de anclaje de los antígenos de superficie a través de técnicas de anticuerpos monoclonales. Una diferencia. Capacidad de autorrenovación elevada, de diferenciación disminuida o nula. En cambio, los precursores hematopoieticos comunes y comprometidos se caracterizan por ser visibles o más, sí, visibles al microscopio óptico, tienen una capacidad de diferenciación aumentada, de autorrenovación disminuida y entre los elementos celulares de este grupo, de estos precursores, tenemos el eritroblasto, el mieloblasto, el megacardioblasto, el linfoblasto. ¿Listo? La segunda fase o el segundo grupo de progenitores, tenemos aquí las células madre totipotenciales. ¿Ya? Entonces, las células madres totipotenciales, y estábamos hablando de las unidades formadoras de colonia de los linfocitos y de los mielocitos. ¿Ya? Aquí, entonces, en esta segunda fase o en esta población celular, que son los progenitores hematopoieticos, aquí estamos hablando de los totipotenciales con unidades formadoras de colonia. Es decir, hay grupos de células, ¿verdad? Agrupadas las células, que se están formando y especializando, madurando, diferenciándose para generar un diverso tipo de célula. En este caso, unidades formadoras de colonia de los linfocitos y de los mielocitos. Células madre pluripotenciales con unidades formadoras de colonia de los linfocitos y de los mielocitos. Células madre comprometidas con unidades formadoras de colonia de los granulocitos y de los monocitos, de los basófilos, de los eosinófilos y de los megacariocitos. ¿Ya? Entonces, dense cuenta de que cada célula que ya está madura va a adoptar, va a tomar entonces un diverso segmento de la médula ósea o del sinusoide
para elaborar, para generar, para dar ya entonces un linaje celular. Entonces, esa célula madura comprometida solamente me va a dar entonces linfocitos, eritrocitos, basófilos, eosinófilos, etcétera. ¿Sí? Entonces, salvo cuando una de las células haya comenzado entonces a alterar su funcionalidad, una de estas unidades formadoras de colonia podrá revertir su función a una unidad, a una célula totipotencial o célula comprometida para redirigir su función y cumplir entonces la función de la célula que estaba faltando. Pero eso es en muy contadas ocasiones, ¿verdad? Cuando existe entonces una aplasia, cuando existe una fibrosis de tipo medular. Entonces, esto es lo normal, ¿verdad? Es como una carrera de caballos, ¿verdad? Donde todos van a hacer entonces una sola línea. Y en alguna oportunidad uno de ellos se sale, ¿verdad? Para ganar tiempo, etc. Entonces vamos a tratar entonces de hacer entonces de que esto se entienda a través de estos ejemplos tal vez burdos que no vienen entonces al caso, pero para que se me entienda entonces esto de que toda y cada célula progenitora madura, ¿sí? Una célula madre totipotencial, pluripotencial o comprometida, genere ya células ya bien establecidas con una función y diferenciación establecida, ¿sí? Entonces estamos quedándonos acá en esta diapositiva para poder entonces entendernos el día martes. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, entonces vamos adelante. Doctor, buenas tardes. Adelante, tu nombre, por favor. Vargas. Vargas, tu nombre es Vargas. Mi nombre es Ariel. Ariel, contame, ¿qué pregunta tienes? Perdón, doctor, sobre esta última parte, sobre los progenitores hematopoyéticos, sobre las siglas, estas abreviaciones, no sé si me puede de nuevo repetir. Claro que sí. Hemos indicado dos poblaciones hematopoyéticas, ¿verdad? Una que es entonces, habíamos indicado una que nos van a generar los eritroblastos, mieloblastos, megacardioblastos. La otra son todos los progenitores hematopoyéticos también entonces comunes o comprometidos. Estos comprometidos, cuando yo estoy diciendo, tú por decirte, voy a ponerte este ejemplo, no viene al caso, tú para tener un linaje, para tener una familia, ¿qué es lo que haces? Tienes que tener una pareja, ¿verdad? Y tienes que comprometerte. Cuando te comprometes, entonces ese hecho estás generando una responsabilidad para generar entonces un linaje, generar entonces hijos, pero que tengan las características entonces tuyas o de la madre, ¿verdad? Entonces lo propio va a entrar entonces en esto. Son células madre totipotenciales con unidades formadoras de colonia de los linfocitos y de los mielocitos, ¿ya? Entonces, dense cuenta, son células madre cargadas, entonces, diríamos así, de caracteres, ¿sí? Para formar células linfoides y mieloides. Otro grupo dentro de estos progenitores va a ser las células madre pluripotentes o pluripotenciales, que nos van a generar entonces las células, las unidades formadoras de colonia de los linfocitos y de los mielocitos. A ver, fíjate, en las totipotenciales están unidos la L y la M, ¿sí? Entonces, una célula madre podrá dar entonces linfocitos, y otras podrán darnos linfocitos, mielocitos. Pero en las pluripotenciales, estas células están madurando en mayor proporción y nos van a dar células o unidades formadoras de colonia, solo de linfocitos o solo de monocitos, ¿ya? Entonces ya no una célula madre pluripotencial ya no podrá ser indistinta en la producción como en las totipotenciales, ¿sí? Se han especializado, se han entonces ya identificado en su línea de producción, linfocitos o monocitos. Y finalmente en las comprometidas ya las células madre, ya entonces son unidades formadoras de colonia ¿de qué? De los precursores de las células maduras, granulocitos y monocitos. De esos granulocitos habrá unidades formadoras de colonias ¿de qué? De los basófilos. Unidades formadoras de colonia ¿de qué? De los eosinófilos.
unidades formadoras de colonias ¿de qué? De los megacariocitos. ¿Ve? Entonces son células que van dividiéndose, entonces a través que van madurando y al tiempo que van madurando se van especializando en un determinado, en una determinada línea celular. ¿Listo? Gracias, doctor. ¿Por qué? ¿Preguntas? Nada. Bien, bien jóvenes, entonces nos estamos viendo el día martes, repasando siempre entonces todo lo que se tenga, fijando conceptos para que se me pueda entender el día martes y después ya, pues esta parte es un poquito difícil porque es la parte de la parte molecular, ¿verdad? Pero ya es después ya llevadero. Listo, jóvenes, entonces los dejo para hasta el día martes. Gracias. Hasta luego, doctor.